Muy buenas noches a todos los presentes que quedan. Para cerrar con broche de oro este seminario, tenemos el gusto de presentar a Alonso Lázaro, director de la librería y editorial de Lobites, y Andrea Villanueva, mediadora de lectura a cargo del proyecto Una chica común que lee, que van a justamente conversarnos en esta mesa sobre las editoriales independientes y su vinculación con el ecosistema del libro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí en esta casa de estudios, de la que no he formado parte, porque mi formación ha sido en el Instituto Superior Pedagógico Público La Inmaculada, como docente de comunicación, ¿no?, de Camaná. Y bueno, de ahí he venido aquí a radicar en Arequipa hace algunos años, y bueno, ya aquí me he estabilizado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Andrea Villanueva, soy una chica común que lee, soy mediadora de lectura, soy mediadora de lectura porque me formé en Cátedra, que es un programa en la cual nos forman a todas las personas que intervenimos de esta manera mediando libros en el ecosistema editorial y de libro. También soy docente de idiomas y comunicadora social, estudié en la UNSA. Eso es todo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por su presencia nuevamente y empezamos con nuestras preguntas. Para Andrea primero, ¿cómo ha sido tu experiencia como mediadora de lectura en el sector editorial independiente? Bueno, primero aclararé por si hay personas que no entienden un poco qué es lo que es la mediación de lectura. Un mediador de lectura puede ser un padre, una madre, cualquier persona que busca acercar los libros y la lectura a otra persona. Generalmente niños, niñas, pueden ser adolescentes, pueden ser personas que sepan leer, personas que no sepan leer, pero al hacer este acercamiento buscan crear sentido y también significado en torno a la lectura que se está compartiendo. Mi experiencia es un conflicto constante, porque al inicio, cuando inicié siendo mediadora, yo soy una persona muy crítica. Siempre busco la calidad, trabajo más con infancias, por lo tanto yo busco que cada uno de los libros que tengo o que puedo conseguir tengan que ser piezas de arte, por algo son literatura. Entonces ocurre que las editoriales grandes generalmente nos ofrecen en la mayor cantidad de veces literatura de calidad, no solamente en el sentido de ilustraciones, sino también el trabajo editorial de encuadernación, el diseño de portada, las palabras. Hay un mayor filtro. Y a veces en las editoriales independientes, si bien es cierto, puedes encontrar historias hermosas o ilustraciones muy bien trabajadas, a veces el trabajo editorial, con lo que me refiero de una vez más al encuadernado, al diseño de portada o a la forma en que se cortan las hojas, es un poco, no por decir pobre, pero sí necesita mejorar. Entonces, a veces yo entro en ese conflicto de cómo ofrecer un texto que no me termina de satisfacer a mí, porque para mediarlo yo tengo que estar completamente satisfecha, no puedo mediar algo que no me termina de agradar, porque entonces no estaría haciendo un trabajo responsable u honorable. Y ahí es donde siempre entro en conflicto, y lo que mayormente trato de hacer es conversar con los equipos editoriales, con las personas que se encargan, para hacerles llegar algún tipo de retroalimentación y puedan trabajar sobre eso para que vayan mejorando, porque hay una crítica muy grande en torno a eso, que se dice que las editoriales independientes no pueden competir con una editorial grande, o generalmente no, es por el tiraje o por la cantidad de ventas o los ilustradores. Sin embargo, es posible. He conocido editoriales como por ejemplo Polifonía, que es una de las primeras editoriales infantiles en el Perú, que comenzó a hacer un trabajo de calidad. Fue, creo, una de las pocas editoriales aquí que comenzó a preocuparse por el redondeado de las hojas, por trabajar en cartoné, por hacer textos que realmente llegaran a las infancias de una manera que crearan una experiencia estética. Y en base a ese trabajo se han ido forjando otras editoriales, pero creo que Gabriela no hubiera logrado hacer todo ese maravilloso trabajo que realiza si es que no hubiera recibido algún tipo de crítica constructiva o de retroalimentación, que es posible. Entonces mi experiencia siempre va a ser o ser la bruja buena del cuento o ser la bruja mala del cuento, pero siempre una bruja, porque no puedo suavizar, no puedo intentar caer en buenismos o edulcorar un comentario, porque así no crecerían las editoriales independientes, que tienen en muchos casos gran talento.
Y generalmente siempre miro eso, ¿no? A veces me pregunto, ¿por qué este libro tiene una tapa de cartón? ¿Por qué parece que las hojas se están abriendo? ¿Qué es lo que podría mejorar? O me pregunto, ¿por qué es que usaron estas palabras? ¿O por qué esta tipografía? ¿O por qué pusieron las palabras encima de las imágenes? Entonces, como mediadora de lectura y como parte de mi proyecto Una Chica Común Lee, también me encargo de reseñar, de compartir, de visibilizar estas producciones para que más personas puedan seguir conociendo. En mis lecturas, por ejemplo, estoy muy enamorada de ahora con el trabajo que hace la editorial Colmillo Blanco, que me encanta su trabajo de portadas, incluso los textos que publican parecen sencillos pero que marcan en tu vida. Me gusta mucho dentro de editoriales independientes. Conocí una editorial mexicana que hacen libros artesanales, que es La Tinta en el Tiempo, o Tinta en el Silencio, no me acuerdo bien el nombre, pero que amé sus trabajos porque eran pequeños libritos como de cartón. Me acuerdo de Cuca la cucaracha, que eran como pequeños microcuentos que hablaban sobre una cucaracha que vivía en un mundo capitalista. Había otros que eran sobre poemas, que hablaban sobre tigres. Entonces, y yo los compartía y se visibiliza y se va más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Antes de venir acá investigué porque no me quedaba muy claro cuál era la diferencia entre una editorial independiente. Además que como soy maestra también a veces los niños me preguntan, porque yo exhibo el libro y les digo, ¿no? Este libro fue hecho por la editorial independiente tal, y me preguntaron, ¿qué quiere decir independiente? Entonces le dije, es que le digo, todo el mundo sueña con publicar, todo el mundo quiere ser escritor y no todos van a ser bestsellers, no todos van a ser Mario Vargas Llosa, no todos van a ser Haruki Murakami. Entonces, para hacer un tiraje menor, para llegar a temas un poco más de nicho, surgen las editoriales independientes que muchas veces publican a personas que escriben en quechua, en aymara, y que por eso no quiere decir que no sea algo artístico, sino que es algo que generalmente va a ir creciendo en demanda, y por eso también, ¿no?, es mi experiencia, que yo tengo que poner eso en plataforma, darlo a conocer, no hablar bien en el sentido, ¿no?, de ser como que la mispona y decir, ¡ay, sí, qué hermoso porque es editorial independiente!, pero sí visibilizarlo y que las personas puedan consumir más. Ya, muchas gracias por su participación. Ahora pasando a la siguiente pregunta, esta es para Alonso. ¿Cómo se complementa tu rol como editor y librero? Bueno, para empezar, la actividad de editor, bueno, sí. la actividad de editor me vino a la mente tras, ya la tuve, de hecho, cuando yo era niño, yo trataba de crear mis propios álbumes de figuritas, de stickers. Quería hacer mi propia Biblia ilustrada porque me había tenido un contacto o había leído yo otras versiones, ¿no? Me había encontrado con una Biblia que tenía imágenes ilustradas y me encantaba leerla. Entonces yo quería replicar algo así, quería hacer algo propio, algo que se acomodara o se amoldara de repente a mi imaginación o a mis propios gustos, ¿no? Esos son los primeros recuerdos que yo tengo de esta actividad, de intentar hacer un libro o crear un álbum de imágenes. A falta de dinero, porque mi familia no teníamos dinero, y veía como muchos de mis amigos compraban figuritas o stickers de los álbumes que se vendían en las escuelas, en los colegios, de animales, de todo. Yo quería trabajar también algo así, y así que agarraba un cuaderno usado de los que me quedaban del año pasado y me ponía aparte a hacer mis dibujos en cuadrículas y los cortaba y los pegaba, ¿no? Los pegaba en el cuaderno. Cuando hubiera sido más sencillo dibujarlos en el mismo cuaderno, ¿verdad? Pero bueno, yo tenía ese afán, de repente creador, o no lo sé, pero me encantaba esa actividad. Todo esto volvió nuevamente a mi existencia. Todos estos recuerdos volvieron nuevamente a mi existencia cuando yo estaba trabajando acá en Arequipa como librero en una de las cadenas de librerías que tenemos aquí en Arequipa, y tras haber trabajado fervientemente para esta cadena de librerías, tras haberme creído la última Coca-Cola del desierto porque sabía muchísimo y podía convencer a los clientes para que comprasen libros, yo pensaba que era indispensable para la empresa, ¿no? Y eso fue un error,
y lo aprendí de la peor manera, ¿no? Yo tenía muchos planes, tenía muchas deudas y yo dependía de mi sueldo. Luego el momento en el que repentinamente al jefe se le ocurrió pues, despedirme, ¿no? Me dijo que había recorte de personal y una serie de excusas que venían a caso. Lo que querían hacer era renovar con una nueva imagen de todas las tiendas del Perú. Así que yo me quedé en el aire, en el limbo. A partir de allí yo dije, tengo que hacer algo diferente. Y en los años que estuve, había aprendido cómo era el movimiento del rubro de los libros. Había aprendido sobre logística, sobre el almacén, había aprendido sobre temas de contabilidad, el manejo de guías, de facturas, compras, consignaciones, todas esas tareas que una empresa de libros debe ejecutar. Y dije, yo puedo hacer también mi propia editorial. Y ahí me vino a la mente mis años de infancia, cuando yo trataba de hacer mis propios libros, acomodarlos a mi manera de ver. Y esas cuestiones se fueron alimentando con mi experiencia como librero, cuando notaba que un cliente no encontraba a veces un libro. Yo decía, pero si tanto piden este libro, ¿por qué ningún proveedor que tenemos en la librería lo puede ofrecer? No hay ediciones nuevas de Mariano Melgar, ¿dónde están? Solamente había ediciones antiguas que yo encontraba en los huequillos por allí que yo sabía visitar porque me encantaba también. Hasta ahora me sigue gustando visitar a veces los huecos donde aparecen libros usados, de segunda mano, ¿no? Y solamente ahí podía encontrar, por ejemplo, un Mariano Melgar. Y yo decía, ¿por qué no tenemos aquí? Se supone que es, voy a citar la librería Special Book Services, ¿no? Se supone que es Servicio Especial de Libros, ¿no? La SBS Internacional se subtituló, ¿verdad? Y yo decía, si es internacional, no hay un Mariano Melgar acá. Es el autor más representativo de Arequipa, el poeta más querido de Arequipa. Y entonces yo dije, puedo hacer esto, a este autor puedo hacerle un libro. Y es así como me fueron haciendo las ideas. Ya las tenía en mente, pero esa separación que yo había vivido de mi empresa, ese apartamiento difícil que me tocó vivir, porque para mí fue un shock prácticamente, ¿no? A mi ego, a todo lo que yo representaba, ¿no? para la tienda, porque sí, yo podía trabajar muy bien en la librería, pero me sentía indispensable por ser buen vendedor, por conocer mucho sobre literatura y por haberle por haberme puesto la camiseta, pero al 100%, ¿ya? Y gracias a eso también aprendí, pues, dicho sea de paso. Pero entonces ese distanciamiento de la librería me motivó aún más todavía a madurar la idea de un editorial, ¿no? De editar a los autores que no estaban en el mercado nacional. De hecho, ni siquiera la editorial País, que es una editorial nacional muy reconocida, tenía tales autores que los clientes me pedían, ¿no? En la librería. Entonces yo dije, puedo hacer esto, lo puedo trabajar. Entonces el trabajo de edición vino ya muchos años después, porque me había jurado a mí mismo que si me volvía a pasar esto yo tenía que tener un plan B, no podía quedarme en el aire. No, eso fue un gran error, ¿no? Entonces luego pasé a trabajar a otra cadena de librerías. Yo agradezco mucho la oportunidad que me habían dado allí, porque yo les conté mi experiencia en SBS, cómo era. Y bueno, confiaron en mí nuevamente y hice el mismo trabajo que hice en SBS. Y de hecho decidí aprender más. ¿Y cómo sobrelleva uno el trabajo como librero? A veces dicen, ¿no? Pero no es cansado, no es aburrido, no te molesta el jefe, esas cosas. No, francamente yo pensaba que tenía que anestesiarme a mí mismo y considerar que si me estaban pagando no era para esclavizarme o para hacerme sufrir, sino para aprender. Entonces yo consideraba que me estaban pagando por aprender y eso me ayudó a sobrellevar año a año, ¿ya? Las tareas de librero que tenía trabajando para una empresa, ¿no? Porque uno a veces se indigna y le entra el hecho de pensar en la injusticia, ¿no? Cómo es que trabajas todo el día y a las finales ¿no? El empresario es el que se lleva la mayor parte y al empleado solamente recibe una mínima porción de la ganancia, del fruto de su ganancia. Y yo también a veces discutía eso con mis compañeros de la librería.
y entrábamos en opiniones diferenciadas. Pero lo vi de esa manera, dije, si puedo aprender todo esto, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Yo puedo invertir por mi propia cuenta, ¿ya? Y entonces el resultado de esa inversión, de ese riesgo, ya sería completamente mío. Así que si quiero una gran parte del pastel, pues tengo que correr el riesgo que corre el empresario. Y es así como me enfoqué en la tarea del editor y del dueño de la editorial también. Así que la actitud del librero que tuve me forjó bastante en conocer al cliente. Yo he conversado con muchos libreros también y hemos determinado en conjunto que en cada ciudad hay un perfil distinto de comprador, no es el mismo. Nunca es el mismo el cliente que viene a comprarte el libro, no es el mismo el cliente de Juliaca o el cliente de Moquegua, ¿no? O el cliente de Lima o el de Arequipa. Hay ciertos perfiles. En el comportamiento del cliente también se puede notar, ¿no? Psicológicamente cómo es. Lo puedes notar en el caso del que regatea mucho, ¿no? Del que busca libros decorativos, como señala ella, ¿no? Libros bastante innovadores, no importa lo que cuesten, pero lo pagan, ¿no? Así como hay otros pues, que prefieren no regatear tanto y solamente mirar la etiqueta del libro y lo pagan sin decir nada, ¿no? Sin sacar ninguna ventaja. Bueno, esa es la clase de clientes que a mí como librero me gusta más, ¿no? Aquel que no regatea, o que no pregunta, ¿no? Simplemente mira el libro y te lo estira. Y cuando te lo estira y tú lo recibes, ya sabes que te va a pagar el precio, ¿verdad? Ya. Entonces, la actividad de editor se asocia bastante a mi ambición propia, a mi ambición personal, porque de algo hay que vivir. Yo lo veo el trabajo editorial como señalaban muchos colegas, como una empresa, ¿no? Es una empresa, definitivamente lo es. Y uno no se dedicaría a ello si no saca ninguna ganancia, ¿no? Bueno, es así como yo veo el tema de la relación que hay entre editor y librero. Ahora, con una pregunta para ambos, ¿cuáles son los desafíos como mediadora de lectura y como librero que ven en el entorno peruano? ¿Qué desafíos tienen que afrontar en el contexto peruano para ejercer sus roles? Si es que los hay, claramente está. Y si no los hay, bueno. En realidad, todo el ambiente editorial en torno al libro y a la lectura en nuestro país es bastante desafiante. Primero porque yo soy mediadora de lectura, trabajo directamente con familias, porque ellos son los que me confían a los niños y niñas con los que trabajo en mi club de lectura, porque parte de mi proyecto también es tener un club de lectura infantil. Es bastante retador porque las familias hacen un esfuerzo por llevar a sus niños y niñas al club. Muchas veces no hay espacios para poder organizar clubs. Tú dirás, no, pero hay un parque, una plaza, incluso para ingresar acá a la universidad te piden un DNI y dependiendo del humor del señor de seguridad te va a dejar pasar con amabilidad o te va a preguntar a dónde va, qué vas a hacer, qué más, hasta qué hora te quedas. Entonces es un poco difícil. Espacios públicos tenemos, pero que no tienen acceso. Entonces es un desafío, ¿no? Buscar el lugar donde puedo organizar, no sé, mi feria, donde pueda organizar mi actividad de mediación. E incluso, otro desafiante es ya, tienes a las familias que sean constantes. Luego está de que puedan comprender el valor o todo el trabajo que hay en torno a ese libro o en torno a la historia que estás diciendo, que comprendan que ser escritor es un oficio, es un trabajo, es una profesión, que ser ilustrador también lo es, que ser incluso el señor que vas a llevar, ¿no? las hojas que va a cortar, que va a encuadernar, tiene una importancia dentro de todo, porque como dijo Alonso, muchas veces las personas, al menos yo a veces miro, digo, ¿no? y empiezo a observar y me dicen 50 soles, ¿no? Y veo que mi trabajo no es tan bueno y digo, 50 soles, pero quizás si voy al 9.90 de Crisol puedo comprar más libros, pero quiero apoyar a las editoriales independientes, ¿no? Y como que te duele un poquito, entonces es desafiante, es como que te mandan desnudo con un cuchillo a la selva y te dicen sobrevive. Pero
felizmente se está afianzando ese tema gracias a lo que mencionaron en la mesa anterior, ¿no? A trabajar de manera conjunta, a los lazos, a los nexos, a poder a poder asociarnos, a poder compartir, a poder entender al otro, ¿no? Porque generalmente, como se menciona, hay siempre este tema de ego, ¿no? El que lo hizo, tú no lo hiciste, yo estoy haciendo más, tú estás haciendo menos, pero en realidad todos estamos apuntando a lo mismo, que es algo que siempre como docente me pregunto: ¿para qué los niños y niñas aprenden a leer y escribir? Que no es otra cosa más que para tomar la palabra, para que cada uno pueda expresar si le gusta, le disgusta o si no quiere opinar simplemente. Entonces, desde ese punto, ser mediadora de lectura en el Perú, ser mediador de lectura, ser mediadora, es una chamba y no nos pagan. De verdad, a veces me dicen, hazte un tallercito, me dicen, un tallercito así sencillo, pero si solo le vas a leer el cuento, nada más. Pero eso implica que yo lea el cuento, piense en las preguntas, me forme más, vaya, ¿qué más? Los niños a veces no se aburren, tengo que ver qué más, mi tiempo. Y me dicen, ya, te pagaré pues 50 soles. Y uno se queda así, bueno, ¿no? Ay, es que tus libros, ¿no? Como tú tienes muchos libros, los traes. Y tú, ajá, claro, el taxi, dice, desde amigos del otro lado del mundo hasta acá. Y me ha pasado que incluso son las editoriales independientes quienes valoran más tu trabajo, y las editoriales grandes o ya asociaciones bien formadas, no voy a decir nombres, pero sí me ha pasado que ferias de libro, ¿no? Me han dicho, ay, pero lo puedes hacer gratis, vas a tener visibilidad. Yo me quedé así como, está bien, ¿no? O te vamos a pagar, me dicen, te vamos a pagar con un refrigerio. Sí, claro, y a veces yo me pongo a pensar, ¿no? En eso. Yo como mediadora, que solamente soy la que está acercando el libro, sufro eso. Imagínense los que realmente gestan, ¿no? Al ilustrador que le dice, pero tú puedes hacer un ahí, ¿no? Lo haces así, o al escritor, que cuando a veces el tema de ahora, ¿no? Que en el colegio para el cual trabajo hay adolescentes que quieren dedicarse a escribir. Imagínense cómo se van a enfrentar a sus familias para decirle, quiero vivir de escribir. Y el consejo es siempre, ¿no? Estudia algo más, o sea, vas escribiendo y vas, no sé, siendo médico, vas algo que te dé plata. Entonces es bastante desafiante. Y eso quizás es porque yo leí alguna vez, hay un libro que pertenece a la colección de la Biblioteca Nacional del Perú, sobre estos temas de políticas de lectura, que se llama El libro entre los hijos de Atahualpa, del profesor Alfredo Mírez, que él ha fallecido, y él fundó las redes comunales de bibliotecas de Cajamarca. Y en el libro te cuenta, ¿no? Hay partes en que él usa la narración para contarte acerca de cómo a nosotros se nos enseñó el libro de una manera tan violenta, ¿no? Llegó ahí el fray y le dijo, oye, mira este libro, lee, y el otro, ¿no? Lo olió, para él no era nada. Desde ahí ya comenzó la violencia con nosotros, ¿no? Y luego cuando fuimos niños, papá y mamá, lee con la correa, lee, ¿no? Y cuando ya aprendiste a leer y te vieron leyendo, te dijeron, oye, ¿por qué lees? Estás de vago, no leas. Entonces es un conflicto constante, es un desafío por todos lados. Quieren que leas, pero también quieren ponerte que leer. Y si quieres tú elegir, te dicen, no leas. Entonces, ¿en qué quedamos? A veces yo digo, me dejan hacer mi labor de mediación, ¿no? Dejándome expresarme, o me apego a una línea editorial, ¿no? Que es elegir ciertos libros porque son los más marqueteros, elegir ciertos temas porque no son sensibles, ¿no? A veces me dicen, ¿por qué vas a mediar ese libro que habla sobre la muerte a las infancias? Porque es un proceso natural, ¿no? Porque es algo que pasa, las personas se mueren, los animales se mueren, todos se mueren, ¿no? Es algo que sucede, ¿no? Y sobre otros temas más. Entonces es realmente y a veces yo me siento como David, ¿no? Y tirando piedras a un Goliat que nunca va a voltear a ver, pero luego me siento mejor porque veo que no solo soy yo, somos otros pequeños Davidcitos ahí tirando más piedritas, y en algún momento ese Goliat quizás voltee, ¿no? Y podemos ser amigos, ¿no? Decirle, oye, ¿qué tal? Mira, baja, ven acá, ¿no? Mira, te vamos a mostrar algo genial y ayúdanos. Y no voy a decir más porque creo que hay otra pregunta relacionada con lo que iba a responder. Bueno, uno de los desafíos que las librerías, los libreros, debo hablar de libreros, bueno, el librero es aquel que vende libros, ¿no? Voy a referirme a la librería, ¿ya? En torno al negocio de la librería. ¿Ya? Uno de los cuando vivía en Camaná todavía y era estudiante, era bueno que me gustaba leer. De hecho, bueno,
los 14 años. A mí no me educaron mis papás porque ellos tampoco tenían, ¿no? La afición por los libros, no son grandes intelectuales, ¿no? Y yo tampoco creo serlo, pero lo que he aprendido es lo que les voy a decir. Entonces, los primeros libros que yo leí recuerdo, por ejemplo, los libros que mi madre trajo de la casa de su madrina de bodas. Su hijo había estudiado medicina y bueno, como un buen profesional había leído muchos libros de literatura interesantes. Uno de ellos era pues, los libros un libro de Gustavo Adolfo Bécquer y otro de un francés, Hans Rodin. El libro era Aventura en los Andes, ¿no? Una bonita novela de corte andino-boliviana. Entonces, yo me leí esos libros como si fuese pues, algo nuevo en mi vida, ¿no? Como si hubiese probado el panetón. ¿No? Fue tan delicioso, fue tan exquisito esto de leer libros que quise leer más. Mi mamá le decía, ¿cuándo vas a limpiar otra vez la casa, ¿no? Para ver qué más encuentras, a ver si me traía algún otro libro más, alguna exquisitez, ¿ya? Y después, más adelante ya fui a la casa de aquella madrina y bueno, y pude visitar su biblioteca, pero eran tantos los libros, pero yo me aprendí bastante de los libros de animales, porque me encantan los animales. Entonces, los libros de National Geographic, las revistas fueron las que me leí y me leí. Bueno, ahí en Camaná, después de esas experiencias, las primeras experiencias de lector, visitaba las primeras librerías, que en Camaná lamentablemente pues, siguen siendo todavía librerías cargadas de puros libros piratas, ¿no? De los libros amillados que los profesores a veces entregan allí para que alguien más los compre, ¿no? Para que los revendedores pues, también saquen su sencillo, ¿no? Y cuando uno visitaba esas librerías, pues encontrabas libros de 5 y 10 soles, y ese era el precio que yo tenía entendido que en el mundo valían los libros, ¿no? Y cuando yo vine aquí a Arequipa, hablando de 15 años después, estuve aquí buscando trabajo, ¿ya? Con una compañera vinimos a Arequipa y nos topamos precisamente con la cadena de librerías que Gonzalo menciona. Y grande fue mi sorpresa cuando en mi primer día de trabajo me acerqué a los estandes, porque me dijeron, y ahora revísate todos los títulos que ves aquí en estos muebles, ¿ya? Para que sepas qué es lo que tenemos y para que se lo puedas ofrecer a los clientes, tú mismo eres. Entonces yo agarré el primer libro, un librito delgado, tendría pues sus 50 hojas, y era La Metamorfosis, de la editorial Alianza Editorial, ¿ya? Y decía 35 soles. ¿Qué? 35 soles, ¿cómo puede ser posible que esto valga 35 soles? Y le preguntaba a mis compañeros, ¿y esto les compran? Yo estaba actuando precisamente como una persona ignorante, pues, ¿no? Prácticamente, porque yo ignoraba que un libro original o un libro legalmente constituido por una editorial de peso valiera así. Yo leía los libros de las editoriales piratas, pues, ¿no? Toribio Villarini Enjante, ¿no? Aquellas editoriales que llegaban pues con el precio de 5, 2, 3 soles incluso en Camaná. Entonces, ahí fue cuando descubrí pues, las diferencias, ¿no? Y la razón por la que las librerías encontraban un negocio en esto. ¿Ya? Obviamente tenían que ganar, pues, ¿ya? Y vendiendo, descubría bastantes editoriales nacionales. Peysa, una de ellas, la otra le pertenecía a Rómulo Dueñas Cabezas, ese era el nombre de un proveedor, ¿no? No tenía un nombre editorial, sino el nombre del dueño, básicamente. ¿Ya? Y había otras editoriales más con las que empezaba. Editorial Horizonte también, una editorial peruana, buenísima, es la que tiene ahora los derechos oficiales de la obra de José María Arguedas. ¿Ya? Y bueno, el desafío de una librería actualmente, considerando todo eso que les he contado, pues es prácticamente enfrentarse a la piratería, ¿no? Hay muchas librerías que abundan aquí en Arequipa cargadas de libros piratas. Puedes encontrar libros piratas casi de una cuadra hay una librería de libros piratas. La única librería a la que ustedes pueden tener confianza, por ejemplo, es la que está en la calle Mercaderes y las cadenas de librerías, naturalmente, que se encuentran en los centros comerciales, ¿ya?
Es ahí donde los libros piratas están censurados porque tienen un filtro, pasan por un filtro de logística, ¿no? de las librerías. Pero después las otras librerías, considerémoslas independientes, como la que yo he formado también, ¿ya? Tienen visto en sus stands libros piratas, ¿ya? O de que son de editoriales informales, que no tienen depósito legal o que fingen ser legales, incluso dan factura, ¿no? a nombre de tal persona, pero no como una librería, ¿sí? como una editorial en sí. ¿Ya? Estas librerías tienen estos editores, estas editoriales. Y bueno, cuando uno está en su negocio y espera que los clientes vengan, ¿no? para que le compren un libro que les ha costado, digamos, a mí me cuesta un 40% o un 50%, a comprarle a esta editorial su libro, ya para yo poderlo vender al 100% del precio que la editorial me sugiere. Me es difícil a veces cuando muchos de los clientes vienen y me dicen, pues, ¿cómo está este libro? Yo le doy el precio, ¿no? El precio pues 99, el costo del mercado nacional, porque es el precio que sugiere la editorial, no es el precio que le pone el librero, ¿no? Suele ser en ciertos casos que a veces el librero pues, quiere especular o descubre que el libro de repente ya no está descatalogado o es difícil de encontrar y viene de afuera, bueno, entonces le añade un poco más de valor, ¿no? Pero por lo general, en mi caso, no es así, ¿no? Yo en la librería le señalo el precio nacional y ese es el precio que me dijo, ¿no? 99 le digo. Y se sorprenden, pues, ¿no? Muchos se sorprenden. Depende también el éxito de las librerías de la locación. ¿Ya? La calle Mercaderes abunda de compradores, de gente que quiere gastar su dinero y no saben qué. Así que entra a la librería a la librería CBC, donde yo he trabajado precisamente, y compra libros sin regatear, sin pedir descuento. Donde los clientes piden descuento, naturalmente es en las librerías que ven que está empezando, ¿no? Al contrario, debería ser a esa librería a la que deberías pagar el precio que te dice, ¿no? Pero es ahí donde tú exiges que te bajen el precio, el descuento, ¿no? Y algunos clientes se quieren volver tus amigos o básicamente ya creen serlo cuando les sonríes, ¿no? Pero no saben que esta red de librero caerle bien a todas las personas. ¿Ya? Pero en el arte de vender tienes que conocer psicológicamente a la gente. A veces el comprador dice, o sea, cree ya ser tu amigo, pero cuando sucede esto que les he mencionado del precio, el precio sugerido al que hay que venderlo, cuando el comprador te dice, me lo das a menos, ya pues por ser amigos, por el hecho de que ya los conocemos, me baja el precio de mi producto. Yo, por esa diferencia que le tengo a esta persona que conozco ya, entonces naturalmente se lo bajo. Pero no tenemos ustedes también que lo normal sería que si es ya que me dice ser mi amigo, debería pagarme más, ¿no? Debería ser lo contrario, ¿verdad? Y hay muchas lógicas que se pueden usar, pero en el respeto que le tengo a la gente, por la cual también uno se da, tengo que ceder. Uno tiene que ceder también por el hecho de vender, ¿no? Uno tiene que saber negociar con lo que tiene, ¿ya? Y lidiar con ese lado oscuro del mercado de los libros, que es la piratería, de lo que una a veces no se puede separar, ¿no? Una vez un profesor ahí en el instituto me decía, bien, bendito sea aquel que había creado la fotocopia, porque gracias a eso él tenía libros, ¿no? con los cuales podía compartir con sus estudiantes, y leíamos allí en el instituto de Capana. Él nos compartía las copias, nos vendía bien baratas, ¿ya? Del libro que él quería. Era Juan Salvador Gaviota, me parece, ¿ya? Y él bendecía pues, que haya existido la fotocopia, ¿no? Porque nos hacía llegar a nosotros el libro más económico, más barato, ¿no? Pero conociendo las reglas del juego ahora actualmente, es dañina la cultura que se tiene por el respeto que se le debería dar a una fotocopia, ¿no? Eso no debería suceder. Pero lamentablemente también somos un país carente, ¿no? carente
recursos económicos, ¿no? Para poder tener los libros que queremos, ¿no? Uno a veces mira con tristeza un libro bonito de la Real Academia de la Lengua Española y está a 90 soles y uno no tiene para ello, ¿no? A veces uno tiene que recurrir en las ferias del libro y acercarse a los salderos, ¿no? A los llamados salderos, a los feriantes con libros de 5, de 10 soles, ¿no? Y son gente que no tiene escrúpulos también. Tampoco tienen respeto por ti, o sea, ellos venden los libros como si fuese papas, ¿no? Como si estuvieran en un mercado informal, naturalmente. Cuando una feria de libros debería tener el perfil de ser bastante formal, bastante ordenada, ¿no? y con respeto hacia el visitante. Ese debería ser el perfil de una gran feria de libros. Pero a veces no sucede, pues, ¿no? Llegan ese tipo de comerciantes y uno siente a veces esa personalidad que no termina de convencerte, ¿no? del que te está vendiendo algo, cuando te dice toda esta mesa 5, toda esta mesa 10 y está ocupado en otras cosas, no pierde el interés en ti, ¿no? como persona, como consumidor, no te atiende, ¿no? Entonces, y sin embargo su premio para él es que vende todo lo que tiene. Trajo 5 postales, solo se lleva una, ¿no? No es lo mismo que mi tarea, que mi trabajo. Por ejemplo, tengo que exponer el libro, tengo que enseñarle a esta persona las bondades del libro, y sin embargo, después de haberle hablado mucho, el comprador se va. Muchas gracias, amigo, gracias, voy a volver, me doy una vueltita, ¿no? O la típica, ¿hasta cuándo van a estar? ¿No? Muchos argumentos que la persona con la que se está conversando ejecuta para poder irse, ¿no? Y no hacerte sentir mal. También piensa en ti cuando sabe que te has esforzado mucho, ¿ya? También el comprador empieza a oler cuando te das cuenta, que empieza a oler cuando te pones nervioso y cuando empiezas a hablar demasiado, cuando quieres hablar mucho porque tienes miedo de perder la venta. Entonces también hay que saber cuándo silenciarse, cuándo callarse, ¿no? Cuando sabes, ya el instinto ya se va formando en ti, ya te vas dando cuenta cuando el cliente te va a comprar, ¿no? Y cuando debes insistir y cuando ya no. Es así, cuando más insistes en querer venderle algo, el cliente más se espanta, ¿no? Porque ya piensa ya que lo quieres engañar, que lo quieres estafar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, siempre el problema principal para una librería formal, ¿no? Que tiene RUC, que emite guías, que emite facturas, que da boletas a los clientes, ¿ya? Siempre va a ser el otro competidor, ¿no? El informal, aquel que no te da nada, ¿no? Aquel que no te da nada, pero te da el precio barato, el precio que quieres. Y a veces nosotros hacemos caso de nuestro bolsillo. Y a veces lo pagamos caro porque comprando un libro piratas, obviamente encuentras muchísimas fallas ortográficas, porque la tarea de los piratas no es ofrecerte un producto, es ganancia neta para ellos, ¿no? Aprovechar la circunstancia de un libro que en el mercado está sonando mucho, o es un libro muy clásico, pero no reparan en gastar en revisión, en el tema de la revisión. Agarran un archivo de internet, lo descargan y tal cual está, sin ver si le faltó una coma o tal, lo imprimen. ¿Y por qué tendrían que hacerlo? ¿Por qué tendrían que gastar dinero en un corrector? No tienen que hacerlo, son informales. Así que obviamente cuando compras libros piratas te encuentras, pues, ¿no? con muchas fallas ortográficas a veces, o a veces te falta una página entera, ¿no? A veces por error al que está armando el libro para imprimirlo, pues se le va, ¿no? Y no hay un corrector que diga, oye, aquí falta una página. Y eso es lo que sucede. Así que no a la informalidad. Eso es lo que yo porque nadie puede presumir en su casa de tener libros piratas, ¿no? No vas a decirle a tu visitante, a tu compañero, a tu enamorada, a tus papás, oye, mira mi librería con libros anillados, con libros mal pegados, arrugados. No puedes decir eso. En fin, se puede considerar una buena biblioteca los libros usados, ¿no? Pero tienes que tener la sapiencia para poder saber cuándo un libro ha sido original en su momento. En 1940 o 50, por ejemplo, ¿no? Se imprimen como a veces se imprimen ahora los libros piratas, ¿no? A veces tienen manchitas o impurezas, ¿no? Pero era una editorial legalmente constituida, por ejemplo la editorial Lian.
el libro del vendedor más grande del mundo, en 1950 aproximadamente, ¿ya? O un poco más tarde me estoy refiriendo. Tenía un material maleable, la tapa era tenía una plastificación precaria, ¿no? Pero ahora la editorial Diana obviamente ya tiene un plastificado más satinado, más nítido, y el papel también del que están hechos actualmente los libros ya es un poco más refinado, tiene un acabado más refinado. ¿Ya? Entonces es difícil a veces saber, ¿no?, cuando un libro antiguo se parece a una copia vieja, ¿no? Sí. Entonces el conflicto principal que tiene un librero es esto, ¿no? Es luchar contra la piratería en este país, no solo en el tema de libros, sino en muchos otros productos que tenemos en el mercado. Ya. Ahora, ya para finalizar con esta interesantísima mesa, justo como ya mencionó Andrea, quiero hacer la siguiente pregunta, ya al final. ¿Cómo se relacionan los agentes en el ecosistema del libro? ¿Cómo se relaciona el mediador de lectura con el editor? ¿Cómo se relaciona el librero con el editor? ¿Cómo se relaciona el librero, el editor, el mediador, el diagramador, el diseñador? Bueno, yo me relaciono con la mayoría de las personas que has mencionado, de los agentes del libro que has mencionado, porque yo soy, mi labor es como ser un puente, ¿no? Digamos, existe el libro, no sé, tener un patito es útil. Entonces, si yo lo voy a compartir con mis niños, algo muy interesante sería que conozcan a la autora, o que conozcan a la ilustradora, que es la misma en este caso, es Isol, o que conozcan al editor para que le pregunten por qué han hecho un libro que es como un acordeón que se lee por dos lados, ¿no? O que sería interesante que hablen con quienes venden este libro en Perú, porque solo se vende, no sé, en las librerías de Fondo de Cultura Económica, o porque es tan difícil de encontrarlo. Entonces yo me relaciono con todos y mi relación es siempre de dar a conocer, visibilizarlos, darlos a conocer y también generar alianzas entre ellos, ¿no? Por ejemplo, algo muy bonito que pasó en el Hay Festival fue de que conocí, por ejemplo, al director del fondo editorial de la Universidad César Vallejo, y como estábamos ahí, lo conocimos por Augusto, que está acá presente, ¿no? Él nos los presentó, él es poeta, es editor ahora, ¿no? También es ilustrador. Entonces él, ¿no?, me lo presentó, luego se lo presentamos a otra librera que es Susan Pegaso, que tiene su librería La Vaca Lectora en Noplau, ¿no? Y comenzaron a hablar acerca de vender los libros allá, ¿no?, o de darlos a conocer, ¿no? Y luego Susan, y así, ella incluso lo puede invitar para dar una charla, y es así. O por ejemplo, yo soy amiga de Jorge Martínez Tabucci, que va a ir próximamente a mi colegio a hablar sobre por qué es escritor, para compartir o mostrar su libro, ¿no? Y él puede invitar a alguien más, no sé, a Juan, que ha sido su editor en su último libro, y así, es decir, todos vamos de la mano, ¿no? Y es bastante difícil a veces, porque a veces hay personas que no me agradan, pero igual yo tengo que tragarme esto, ¿no?, y hablar y visibilizar, porque no porque alguien no me agrade, no voy a darle espacio. Ahora sí, donde sí tengo que ahí ser un poquito, es justo lo que mencionaba Alonso. A veces ocurre, y en eso a veces, como les digo, yo tengo que ser la bruja buena o la bruja mala, pero siempre bruja, en ir a un lugar, ¿no? Te invitan a tal feria, entonces yo voy y luego miro y veo, digo, ay, qué bonito stand, ¿no? Y de pronto veo otro y digo, pero esto se relaciona, está bien que busquemos el acceso, ¿no? Democratizar el acceso a la bibliodiversidad, somos, ¿no?, los luchadores de la bibliodiversidad, pero sin embargo hay estándares en que, y yo siempre digo que tiene que haber responsabilidad y honorabilidad en lo que tú le vas a ofrecer al público, y también entre los propios miembros o agentes de ese ecosistema, ¿no? A veces o cómo va a suceder, ¿no? Porque uno va a fondo, o digamos, o va a la librería de Alonso, ¿no? Va y dice, ¿cuánto es este libro? Ya mira, es Aristóteles y la te descubre en el universo. ¿Cuánto? Me hizo 89. Ya me voy a dar una vueltita. Voy y de pronto está el señor que vende, ¿no?, libros a 5 soles, libros a 10 soles, y ahí encuentro el libro. ¿A quién le voy a comprar? Al señor, porque está, pues, ¿no?, 10 soles o 5 soles. Y quizás es una edición pirata o es una edición de segunda mano, ¿no? Y si yo no lo sé exactamente, entonces voy a comprar lo que más.
Entonces ahí viene mi labor, ¿no? Entonces yo tengo que educar a las personas, mostrarles posibilidades, decirles, no, mire, quizás su hijo o hija puede ser escritor o escritora y no le gustaría estar apoyando el otro lado, ¿no? Estar ahí, usted va a vender los piratas de su propio hijo y se va a empezar ilícitamente, ¿no? Entonces es un poco de facilitarle esta información a las personas, porque para hablar esto acerca de cómo nos relacionamos de esa manera, porque todos estamos en el mismo barco, y no de que estamos en el mismo barco en diferentes niveles, no, todos estamos en el mismo nivel, porque todos queremos que el Estado se preocupe por el libro, por el acceso al libro, la lectura y la información. Entonces todos tenemos que hablar casi el mismo lenguaje, no podemos estar diciendo cosas distintas, todos tenemos que apuntar a lo mismo. Si queremos que todos los peruanos y peruanas tengan acceso al libro, tenemos que hablar bibliotecas, ¿no? Esa es una salida, ¿no? Bibliotecas. O que, por ejemplo, alguien, no sé si es verdad, alguien me contó esto que era maravilloso, me dijeron que en Francia el Estado francés subvencionaba las librerías y para que pudieran vender a menor costo los libros, y que un libro te puede costar, digamos que un sol, y si es un libro extranjero te puede costar 10 soles, y yo me quedé, ¿qué? Dije, ¿y eso por qué no ocurre en mi país? De eso trata la ley del libro, y cuando leí la ley del libro no trataba de eso, ¿no? Entonces se me rompió el corazón, y de alguna manera yo digo, entonces tenemos que buscar la mayor cantidad de gente para que todos estemos ahí trabajando en lo mismo, pensando en lo mismo, hacer, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, cada vez que hablamos de los agentes que trabajan en el mundo editorial, hablamos del ecosistema del libro, ¿no? El ecosistema. Entonces, cuando yo pienso en ecosistema, pienso en como que en la selva, ¿no? O ahí donde hay tigres, donde hay cocodrilos, donde hay perezosos. Entonces, igual me imagino el ecosistema del libro, ¿no? Hay cocodrilos gigantes, ¿no? Hay jirafas, elefantes, ¿no? Y hay de todo. Entonces, y cómo se relacionan, algunos se comen, ¿no? Entre ellos, el grande se come al que no, al herbívoro, al carnívoro. Entonces, pero no debería ser algo así, sino todos deberíamos apuntar, ¿no? Algo bonito que surge de eso no son las asociaciones, ¿no? La asociación de editoriales independientes, o la asociación de escritores y escritoras, e incluso existe la red peruana de mediadoras y mediadores de lectura, que todos estamos así, ¿no? Felices juntitos ahí intentando hacer algo. A veces no estamos de acuerdo, pero nadie sabe de eso, porque ante todos siempre mostramos que todos estamos ese acuerdo salió porque todos estábamos de acuerdo. Entonces eso es algo que se debería intentar, ¿no? Que nuestras relaciones, más allá de que alguien me desagrade, sea de visibilizar el trabajo del uno o del otro. Claro que en la medida de cuán profesional y ético eres, ¿no? Porque tampoco es como en ese afán, ¿no? De vamos a recomendar cualquier feria, o vamos a decir, sí, mira, acá esta persona, cuando no sea tan ético o tan profesional. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. A veces yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué estos mediadores no están en todas las ferias? ¿Por qué no están metidos en todos los eventos? Y me explicaron, me dijeron, claro, pues tenemos que estar en aquellos que nosotros consideremos son de calidad y que podemos recomendar, porque esa es nuestra labor, Andrea. Y dije, o sea, no tengo que estar metida como no hay en todo. No, me dijo, tienes que buscar, y eso para que el público que no conozca, ya entendí. Entonces, de esa manera, ¿no? Incluso dar retroalimentación, ¿no? Mira, tu feria podría mejorar así, si haces esto, si cumples con esto, quizás al próximo año tratar de hacer esto, ya no lo hagas, ya, ¿no? Ya detente ahí, puedes dedicarte a otra cosa, ya basta, ya no, o piénsalo dentro de 5 años y vuélvelo a hacer. Pero eso yo pienso que es como nos relacionamos, ¿no? Bueno, en el intercambio comercial todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Y a veces forzosamente lo hacemos porque nos gustan los libros, nos gusta leer los libros, y porque también nos gusta venderlos, ¿no? Hablando del librero y del consumidor. Pero esta simbiosis, esta especie de simbiosis entre el que te vende y el que te compra, se entiende y puede ser sobrellevable siempre y cuando tengan las condiciones del lugar donde se hace, donde se realiza
la operación de compra y venta sea aconsejable. Por ejemplo, yo recuerdo la primera Feria Internacional del Libro que se dio aquí en Arequipa, ya no recuerdo el año ahora, pero 2009, sí, ya. Entonces, en esta primera feria del libro, auspiciada por muchas instituciones, la Alianza Francesa, Cerro Verde, muchas otras empresas, habían soltado pues bastante dinero para que no faltase nada en ese evento, ni las luces, ni la seguridad, muchos stands más de los que ahora hay actualmente, ¿no? Y el costo del stand fue mínimo a lo que actualmente es ahora. Ahora se ha duplicado o incluso triplicado a veces el costo de un stand en la Feria Internacional del Libro. Y esto los libreros lo tienen que sufrir, pero no lo van a sufrir solos, lo tienen que compartir con sus compradores. En la primera Feria Internacional del Libro, ¿por qué hacían todos los libreros hasta 20% de descuento, hasta 30% de descuento en libros que normalmente se pueden vender fácilmente al mismo costo? ¿Por qué? Porque el stand costaba, era mínimo el costo del stand. Así que durante 15 días el librero sacaba sus cuentas y decía, con 20% de descuento puedo deshacerme más rápido de mi mercadería, ¿ya? Y puedo cerrar bien una feria. Pero ahora no podrían hacer ese 20% de descuento. ¿Por qué? Porque los márgenes del costo del stand es muchísimo, es muy alto. Así que a veces el descuento pues es el 10%, ¿no? Y el cliente lo nota. Dice, las ferias ya del libro ya no son como antes, ¿no? Antes los libros eran más baratos, dice, ¿ya? Y es por eso. Claro, también la inflación ha hecho que los libros también suban, ¿no? Conjuntamente con todos los productos que en el mercado vemos. Pero ya no será lo mismo como en aquellos años, ¿no? En que el libro entraba incluso de fuera con un costo mínimo, ¿ya? Y casi se comparaba al precio nacional de las editoriales, como Peisa, por ejemplo, que tenía sus libros incluso por debajo de los 20 soles, ¿no? Ahora, como verán, los libros van más allá de los 20 soles. Es difícil encontrar algo bueno, ¿ya? O que guste tanto, que sea un bestseller, digamos, ¿no? A menos de 20 soles. Y bueno, muchos habrán asistido a las ferias del libro seguramente, y a veces buscan pues también el primer día a ver cuál es el stand que tiene más ofertas que dar, ¿no? A veces aparece librerías Crisol, como me contaban que en Lima, en la Feria Internacional, el primer y el segundo día las mesas están repletas y llenas de libros porque valen 110, 120, 150 y que están vendiéndose solo a 10 o 20 soles porque tienen una rayita, porque se ha doblado una hoja, ¿no? Y hay momentos en los que hay que aprovechar como aquellos, ¿no? Cada editorial o cada librería maneja sus propios gastos. No hay que considerar que porque encuentras un libro en un lado a 100 soles y en el otro lo encontraste a 60, este de aquí es carero, ¿no? También deberías conocer el mercado y tú mismo cerciórate, para eso tienes el celular, cerciórate y verifica el costo nacional del libro. Si tu anterior vendedor te está diciendo que el libro está a 99 y ahí lo encontraste a 60, no creas que él es un estafador, no creas que es un usurero, alguien que te quiere cobrar mucho, porque tal vez esta persona adquirió de esta editorial el libro, ¿no? sobre la base de ese precio que te está diciendo y no te está mintiendo. Pero la otra librería, si desea, te la puede regalar. Crisol, si quiere, puede deshacerse de sus libros y dártelos. Entonces, ¿quién va a ser el estafador? Si Crisol te lo regala y uno te quiso cobrar 10 soles, ¿él es el estafador? No seamos así. Cuando uno va a las ferias del libro, para eso va a las ferias, para buscar la mejor opción, la mejor alternativa. Nunca ver mal al librero pues, que te da un precio, ¿no? Nos podemos entender de esa manera, podemos convivir informándonos siempre, ¿ya? Cuando se trata de un producto original, obviamente, ¿no? Es algo que te gusta. Tienes que saber negociar con el vendedor. Si tú le quieres arrebatar al vendedor ese libro a menos precio, tienes que saberlo enamorar, conversar con él, ¿no? Darle la confianza de que te lo ceda a menos precio. Para eso tenemos la boca, para poder conversar. ¿Ya? Yo también he cedido muchas veces, incluso había libros buenísimos que no los tengo ahora y que ya no los vuelvo a encontrar. Y los he vendido a precios muy económicos, porque la gente también a veces me cae ahí, ¿no? Andrea en muchas ocasiones me ha comprado también libros, por ejemplo, ¿no? Pero
pero no me pregunta el precio y yo le he cobrado el costo que decía en etiqueta, porque yo soy una persona muy correcta, ¿ya? Y no le he hecho ningún descuento. Pero hay veces en que yo he necesitado vender, el día ha estado malísimo, no he tenido muchas ventas, y yo le he bajado 10 o 20 soles menos incluso, más allá del precio, porque también evalúo la mercadería que tengo y digo, esto no lo voy a poder vender ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, ¿no? Y yo necesito que el dinero retorne nuevamente a mi capital para poder adquirir algo que se venda más rápido. Entonces, lo tengo que venderlo, si se presenta la oportunidad de venderlo, lo tengo que hacer. Y no desaprovecho yo la ocasión a veces de deshacerme de mi libro. Porque para mí no va a ser, no va a ser provechoso de repente, pero para la persona que lo está buscando naturalmente que sí. Ya. Muchas gracias por sus participaciones. ¿Alguna pregunta? Ya, adelante. ¿Qué tal? Yo también he dado el paso de librería editora, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, tanto a Alonso como acá a Andrea, ¿no? ¿Cómo podemos participar para formar el lector de editoriales independientes, ¿no? Porque sabemos que es un público específico, ¿no? Pero sigue siendo específico porque cuando generalmente quienes venden libros independientes, ¿no? Editoriales independientes que tienen su stand, ¿no? Entonces, ¿y por qué no crece el comprador de libros independientes? Porque no se está llevando el libro independiente quizás a lugares más comerciales, ¿no? Y yo creo que muchas veces se sobreestima también al comprador, quizás por el lado de la academia de los editores, ¿no? Decir, no, es que esto no lo van a entender, ¿no? Es que esta gente que va a comprar acá mi libro de poesía, o de este autor que yo conozco, que hace su narrativa experimental, ¿no? Pero yo con mis años de librera he visto, ¿no? Que hay mucha gente que quizás si tú le tendieras la mano y le pondrías esos libros, esas nuevas narrativas, o esas nuevas, no, o sea, generalmente no leen poesía, ¿no? Pero acercarle ese libro, si los libreros, ¿no? Por ejemplo, tendiéramos esa mano, nosotros que venimos de un rubro más comercial, ¿no? Podríamos ayudar, ¿no? Quizás a que se expanda eso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo, no? O sea, porque, claro, se piensa en el librero dentro del ecosistema del libro de la editorial independiente, pero se piensa en el librero de librería independiente, ¿no? No pensamos en forjar alianzas quizás con la mayor cantidad de editoriales que son familiares, ¿no? Y que obviamente lo que venden es Random House, ¿no? Random House, su océano, ¿no? Y por ahí otra cosa más, ¿no? Y también desde la mediación de lectura, ¿no? Porque también es difícil recomendar libros independientes, ¿no? Sí, bueno, tienes mucha razón en ese sentido, ¿no? A mí también me sucede lo mismo. Yo he admitido, he aceptado editoriales independientes en mi librería, la que recién he aperturado este año, porque es una nueva aventura a la cual me estoy dedicando ya, como la experiencia de librero que he tenido en otras librerías, y sentía que podía sobrellevar esta empresa y es lo que estoy haciendo. Ya, aunque me he endeudado de muchas maneras, ya que se necesita también, aparte de un capital humano, el capital económico, ¿no? el dinero. Tienes mucha razón en ese sentido, al hablar de cómo a veces la librería se trata a las editoriales independientes, ¿no? A las editoriales locales. Por ejemplo, en librerías de SBS, donde trabajaba, a veces venían muchos jóvenes con su propio libro, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿eres el editor? No, soy el autor. No, tiene que venir aquí el editor, ¿no? con su RUC a inscribir los libros y a dejarlos en la tienda para que se puedan vender, ¿no? Porque nosotros trabajamos de esa manera, de una manera más formal. Tienes que dar una guía de remisión para poder dar ingresos, porque eso es lo que nos piden en el sistema en el cual se trabaja en SBS. Ya. No, pero si quieres puedes acercarte allá al frente donde está la librería San Francisco y ahí te lo aceptan normal, ¿no? Solamente firmas un papelito cualquiera y ya. Entonces eso ha pasado en muchos casos. Algunos dicen muchas gracias, o bien otros insisten, ¿no? Pero no es posible que... No es posible. O sea, ya me han dado pautas a mí para poderles indicar cómo es el proceso de inscripción de los libros para las ventas.
y tienes que esperar cada fin de mes para que te puedan pagar. ¿Por qué? Porque no puedes estar insistiendo cada cierto tiempo diciendo, se ha vendido un libro mío, ¿cuándo me pagan? No, o sea, también si vas a entrar en el campo de la formalidad, hay leyes, normas que tienes que seguir. Y bueno, eso pasaba allí en SBS, por ejemplo, ese era el trato, ¿no? Y a veces las editoriales independientes o los autores pues sienten, ¿no? Que con ellos no se puede trabajar, que SBS son los malos, ¿no? De la película, los que no te quieren apoyar, los grandes capitalistas en proyectos que solo apoyan a las editoriales grandes. Y no es cierto, solamente hay que ser más disciplinado y averiguar la manera en la que puedes entrar a una librería y dejar tus libros, tus textos, ¿no? Obviamente cada librería pone sus condiciones también. Se puede negociar, pero hay condiciones, ¿no? Hay condiciones. Las librerías también a veces necesitan ganar. ¿Por qué? Por la carga logística, por todo lo que gastan, ¿no? Gastan en personal, gastan en el alquiler del espacio, del lugar. Ya hay muchas cosas que se puede gastar. Limpieza, todo. Los servicios de agua, de luz. Entonces, el dinero tiene que salir de alguna parte y es precisamente por eso que las librerías por lo general a veces piden un buen porcentaje de las ventas de los libros, ¿no? Puede ser un 40%, un 30%, dependiendo de cómo se negocie esto. Ahora, el comportamiento que tiene, por ejemplo, el comprador también en miras a las independientes, por ejemplo, las librerías ven un libro de una editorial local, sienten ese desdén. Hay un cierto desdén que yo también he notado, ¿ya? Porque a mí también me pasaba. En algún momento yo también desdeñaba a los productores de aquí, de Arequipa. Cuando yo vine a la primera Feria Internacional del Libro, volvimos nuevamente al 2009, ¿verdad? Participé con la librería SBS, pero también veía la forma en la que trabajaban los editores independientes. Aquí no solamente la organización les daba un mejor costo, un mejor precio a sus stands, ¿no? Por ser quienes eran, por ser productores locales, tenían esa ventaja, ese beneficio. Nunca me pasaba por los stands a ver qué autor había, no conocía tampoco a la gente, naturalmente, como les decía, yo venía de Camaná y no estaba ambientado o relacionado con la gente, ¿no? No había estudiado en la UNSA, no conocía muchos rostros de jóvenes con mucho entusiasmo, ¿no? Pero con ese entusiasmo para poder trabajar, tenían el entusiasmo, algunos todavía lo conservan como el amigo Rubén, pero muchos otros con entusiasmo también murieron en él. Tenían entusiasmo, pero se necesitan recursos económicos también para seguir en este proceso. Entonces, claro, se autopublicaban y escuchaba yo los rumores desde el stand donde yo me encontraba, ¿ya? Y escuchaba cómo decían, son independientes, se publican entre ellos, y se pasaban de largo por los stands y no compraban. Entonces, esta especie de mala fama que a veces se fueron haciendo, yo creo que se está borrando poco a poco, pero aún queda gente, ¿ya?, que tenía esa primera reacción que en el 2009 tenía, ¿no? Cuando conocieron cuando hubo el estallido de los editores independientes con los jóvenes de esta casa de estudios. Y lo que sucede es que los compradores, no me refiero a los compradores que te compran cualquiera de las opciones que hay, ¿no?, editores en el mercado, sino aquellos que son escritores incluso, ¿ya?, y que desdeñan a los propios escritores de Arequipa. No quieren comprar un libro al precio del mercado que señala, ¿no?, este autor, porque este autor es arequipeño, pero si quieres que te compren a ti. Tú no lees autores de Arequipa, no, yo me leo autores de Anagrama, yo me leo autores de Alfaguara, ponme a mí de bolsillo, ¿no? Yo, ¿qué voy a comprar literatura? Pero estoy escribiendo un libro, ¿no? Y lo voy a anunciar con bombos y platillos, y por favor, cómprenme mi libro, ¿no? Yo soy el escritor estrella, ¿verdad? A mí sí me tienes que leer como autor arequipeño, pero tú no ayudas tampoco, ¿no?, a otros de tus compañeros que también tienen ese mismo ímpetu o ese mismo deseo, anhelo de ser leído, ¿no? Y lo que uno quiere cuando le compran, cuando tú escribes un libro, lo que más te va a satisfacer no es el dinero, sino que te lean, ¿no?, que hablen de ti, de tu obra, de eso se trata, ¿no?
creo que deberíamos ayudarnos todos, al menos los autores también que se publican aquí en Arequipa deberían leerse y conocerse todos para, ¿no? para darse una mano, porque en algún momento también uno va a querer escribir un libro. En mi caso también es lo mismo, también me he puesto a leer a muchos autores de Arequipa, a conocerlos, conocer su obra, muchos narradores sobre todo, ¿no? Todos tenemos preferencias, ¿no? La poesía no me llama mucho la atención, así que sí la narrativa. Entonces en un momento también yo voy a lanzar un libro y voy a querer que me ayude, ¿no? Que me apoye, ¿no? Conociéndome, leyendo, compartiendo mi libro, de esa manera. Andrea, ¿algún comentario? Sí, ¿cómo la pregunta era cómo podrían, ¿no?, acceder a dejar el dicho e ir a, ¿no?, a afianzar ¿no? Entonces, por ejemplo, algo, pues sí, eso es importante, es consumir ello. Yo soy fiel creyente de que de lo que vas a criticar o de lo que vas a hablar tienes que conocerlo, o sea, tienes que haberlo leído. Y no sé desde cuándo me nació esa obsesión, porque creo que fue desde que todo el mundo leía Crepúsculo y les gustaba, y yo no me gustaba, entonces dije, lo voy a leer, leí los 3 libros más en extra, para poder hablar y odiarlo con ganas. Entonces, yo siempre, o sea, entonces, cuando voy a una feria, busco libros de editoriales independientes y me compro libros de editoriales independientes y los miro y los observo y digo, no, este sí, este no, acá estamos funcionando, y me gusta escribirle a las editoriales y decir, oye, tengo tu libro y mira, esto es solo, y ya está. Y ellos también me responden, me dicen gracias. Por ejemplo, gracias al Independiente conocí un montón de editoriales independientes, y algo que hacemos los mediadores es hacer clubes de lectura. Cómo poner los libros en boca de todos, o que empiecen a hacer clubes de lectura, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña viene Mahoma. Entonces, hacer clubes de lectura, mal que bien, los influencers de Instagram ayudan de cierta manera, ¿no? Proponerles. A mí, por ejemplo, en la última feria del libro Arequipa, varias personas se me acercaron y me regalaron sus poemarios. Yo sí que estaba sacando mi dinerito, ¿no? Porque no me regales, porque no hay Independiente. No, me decían, no, léelo, y por favor dime qué tal. Y desde que alguna vez leí un poema que era de Javier Rivera, y me gustó mucho, lo leí, se viralizó el video, no sé, me dicen, léelo, a ver si te gusta, y me dices. Entonces lo que yo hago es leerlo, lo comparto, no sé, cuando era parte de las bibliotecas de la confianza, lo que más coloqué en las bibliotecas fue libros de editoriales independientes. Otra cosa también es trabajar mucho en que todo entra por el ojo. Yo me he comprado, todo empezó con un libro de Colmillo Blanco, de editorial Colmillo Blanco, sí, no, Colmillo Blanco. Y ahora quiero más libros de editorial Colmillo Blanco porque me gustan sus portadas y me gusta la forma en que diagraman, cómo está la sangría, la tipografía que usan. Y para mí, no sé, me gusta, incluso siento que sus libros me hablan, ¿no? Como si quiero un audiolibro, pero en realidad son sus libros. Entonces, y estoy ya planeando conversar con ellos porque quiero hacer un club de lectura en base a esos libros. Entonces, para adultos. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Buscar de ustedes mismos crear, ¿no? Porque los libreros también son mediadores de lectura, porque están acercando una lectura, un libro, una experiencia a las personas que se acercan. Y sí, a mí también me gustaba mucho comprar en SBS cuando estaba Alonso como librero, ¿no? Cuando estaba Hugo. Ahora voy y no encuentro esa calidez, ¿no? Encuentro a alguien que solamente me quiere vender y estoy a mano armada, entonces yo me voy lentamente. Entonces, algo muy importante es eso, crear un nexo, un contacto con las personas, ¿no? No hablar, hoy tengo la última, esto va a revolucionar la literatura arequipeña, sino simplemente por qué las personas necesitan o deberían leerlo, si, qué es lo que llamaría la atención, ¿no? Por ejemplo, hay libros como el que yo leí de Colmillo Blanco fue Caen los colibríes, que me gustó mucho. Hasta las veces que recuerdo digo, ay, qué bonito, no sé qué he leído, fue tan sencillo, no fue presuntuoso. Decía que se había inspirado en Un mundo para Julius de Bryce, pero a mí no me gustó Un mundo para Julius de Bryce, yo lo sentí totalmente diferente. Después también me gustó la de el gatito, era Señor Pinkerton, ¿no? Y ya, pues, eso, ¿no? Ustedes mismos creen, ustedes también son mediadores, entonces creen esos lazos, esos nexos.
Bueno, muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Con esto concluimos este conversatorio y también el seminario. Agradecemos a nuestros ponentes por sus enriquecedoras intervenciones y a todos ustedes por su presencia y también por las preguntas, ¿no? Antes de dar paso al cierre, los invitamos a tomarnos una fotografía grupal como un recuerdo valioso de esta experiencia, ¿no? Y quizás ya nuevamente agradecer a los ponentes, moderadores y asistentes, no solo de este día, sino de ambos días, por su presencia, por su participación y también por las reflexiones que nos han dejado. Con este gesto de agradecimiento también necesitamos quizás salir para poder tener una conversación más amena, más informal y así poder conocernos más, ¿no? Muchas gracias.